La cantina del campo. Historia compartida por Gabriela. En un rincón remoto de Tamaulipas, una mujer narra los inquietantes eventos que sucedieron mientras estaba trabajando en una cantina improvisada, la cual estaba destinada a atender a los hombres que construían una carretera en medio del campo. Lo que parecía ser un trabajo difícil pero rutinario, pronto se convirtió en una serie de situaciones perturbadoras, cuando algunos de los clientes más problemáticos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Acompáñenos en esta mañana o noche y recuerden que están escuchando relatos de horror. Créanme que no era un lugar ideal para trabajar, pero en el pueblo donde vivía, en los montes de Tamaulipas, las oportunidades no sobraban y uno tenía que buscar cómo sobrevivir o apoyar con los gastos de la casa. Después de todo, con 2 niños que mantener, no podía darme el lujo de esperar un milagro. Fue así como terminé trabajando en la cantina de Doña Rosario, una mujer fuerte de carácter firme, que había levantado aquel negocio improvisado al borde de la carretera en construcción. La cantina no era más que una estructura rústica, hecha con tablones de madera y techo de lámina. Tenía mesas maltrechas y sillas que rechinaban con el más leve movimiento. Pero a los trabajadores de la carretera les bastaba con una cerveza fría y comida caliente. No pedían demasiados lujos. Ya a decir verdad, tampoco nosotras esperábamos grandes cosas de ellos. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que había algo más oscuro entre algunos de ellos. Los hombres que llegaban variaban mucho en carácter. Había quienes venían simplemente a relajarse después de largas jornadas bajo el sol abrasador. Charlaban entre ellos y nos trataban con respeto. Pero también estaban aquellos que parecían cargar el peso de las frustraciones y lo descargaban en nosotras. Las meseras éramos 5. Julia, una mujer mayor que había perdido a su esposo y criaba sola a sus 3 hijos. Marta, que siempre decía que soñaba con irse a Monterrey. Estela, una joven callada que apenas hablaba de su vida. Y una chica llamada Olivia y yo, Gabriela. Al principio intentamos mantener al margen estos conflictos. Sabíamos que algunos de esos hombres como Ramón, el capataz y mano derecha del ingeniero eran problemáticos. Ramón tenía un carácter cruel, de esos que disfrutan hacer sentir pequeños a los demás. Nunca se le podía mirar a los ojos sin que te respondiera con una mirada desafiante. Y si alguna de nosotras cometió un error como derramar una cerveza o tardé en servir la comida, vaya que se encargaba de hacernos sentir miserables. Creo que algunas personas del público conocerán este tipo de individuos. Ustedes están aquí para servirnos, no para quejarse, dijo una vez cuando Julia intentó reclamarle por un comentario grosero. Sabíamos que debíamos soportarlo porque, según él mismo lo había dicho, si se corría la voz entre los trabajadores de que no eran bienvenidos, dejarían de venir y el negocio de Doña Rosario podía quebrar. Pero claro que había límites. Algunas noches los hombres más borrachos se atrevían a más cosas. Estela, la más reservada de nosotras, fue una de las primeras en ser acosada. Cuando intentó defenderse, Ramón, que estaba presente, simplemente se rió. No te pongas delicada, mujer. Si no quieres que te digan cosas, ¿para qué trabajas aquí? Ese fue el día en que todas supimos que Ramón no tenía límites. Pero tampoco podíamos hacer algo al respecto. A pesar de ello, Doña Rosario nunca se rindió. Era una mujer de mirada severa, pero con un corazón grande. Nos trataba como sus hijas y siempre intentaba mediar cuando las cosas se ponían tensas. Hay que aguantar, muchachas, nos decía con una voz llena de tristeza. ¿Es esto o nada para nosotras? Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Y fue cuando un trabajador desapareció una mañana. Se trataba de Camilo, un hombre viejo y libidinoso. Siempre tenía comentarios desagradables para cualquiera que se le acercara. Todos pensaron que simplemente había abandonado el trabajo o que se había perdido en los campos después de una borrachera. No fue sino hasta que encontraron su cuerpo varios días después que comenzaron las especulaciones. Lo encontraron en una zanja lejos de la obra. Su cuerpo estaba destrozado, con profundas mordidas y arañazos,
como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Los hombres que estaban construyendo hablaron de un puma, pues habían visto algunos merodeando por los cerros. Pero en el pueblo los rumores iban en otra dirección. Algunas personas decían que no podía haber sido un simple puma, porque nadie había escuchado ni visto nada en la noche que Camilo había desaparecido. Poco a poco los hombres más problemáticos comenzaron a desaparecer. Primero fue Camilo y luego otros dos, cuyos nombres apenas recuerdo porque nunca me dirigieron una palabra amable. A todos los encontraron con heridas similares, como si una bestia hubiera descargado su furia sobre ellos. La mayoría atribuía los ataques a los pumas de la región, pero nosotras las meseras comenzamos a notar un patrón. Todos los hombres que habían desaparecido eran aquellos que habían causado problemas en la cantina. La tensión crecía cada día. Ramón, sin embargo, seguía como si nada. Continuaba con su actitud autoritaria y grosera, burlándose de quienes mostraban miedo y desprecio hacia el supuesto puma asesino. Esos pumas solo atacan a los débiles, decía riéndose. A mí no me toca ni un pelo. Nosotras no podíamos evitar sentir rabia al verlo tan seguro de sí mismo. Mientras tanto, otros hombres, aunque igualmente culpables, habían pagado un precio alto por sus actos. Una noche Olivia no pudo contenerse y murmuró: "Si hay justicia en este mundo, Ramón debe ser el siguiente". Doña Rosario la reprendió de inmediato: "No digas esas cosas, Olivia, es mejor no tentar al destino". Sin embargo, yo sabía que todos compartíamos el mismo pensamiento. Ramón había sido la causa de muchas de nuestras desgracias, y aunque nunca lo admitiéramos en voz alta, deseábamos que desapareciera como el resto de esos hombres. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría todo. Una noche, mientras atendíamos a los trabajadores como de costumbre, alguien entró corriendo en la cantina pálido y temblando. Era uno de los trabajadores más jóvenes, un chico llamado Andrés que apenas se atrevía a hablar. Lo vi, lo vi, lo vi. Vi al puma, estaba arrastrando un cuerpo. La cantina se quedó en silencio y todos lo miraron tratando de comprender lo que había dicho. Uno de los hombres más veteranos se levantó de su silla y se acercó a Andrés. ¿Estás seguro de lo que viste, muchacho?, le preguntó con voz grave. Andrés dijo que sí, todavía temblando. Era enorme, más grande que cualquier puma que haya visto. Tenía unos ojos brillantes y me miró antes de desaparecer entre los arbustos. El miedo se apoderó de todos. Aquella descripción no era la de un animal común y corriente. Los hombres, aunque asustados, decidieron tomar cartas en el asunto. Organizaron una partida de caza improvisada y prometieron que acabarían con la bestia antes de que alguien más resultara herido. Pero Ramón no estaba preocupado. Si quieren cazar al puma, adelante, dijo mientras bebía una cerveza. Pero yo no voy a perder mi tiempo con supersticiones. Esa noche la tensión era palpable. El aire de la cantina parecía más pesado y doña Rosario estaba inquieta. A pesar de su actitud serena, algo en sus ojos delataban la preocupación. Mientras tanto, nosotras cerrábamos la cantina y escuchamos un aullido en la distancia. No era el aullido de un coyote ni el rugido de un puma. Era un sonido profundo, casi humano, que hizo que todos nos miráramos con temor. Esa noche sabíamos que algo estaba por pasar. La noche después del aullido fue de las más largas que recuerdo. Nosotras cerramos la cantina en silencio, tratando de ignorar aquel sonido que parecía venir desde lo profundo del monte. Doña Rosario, siempre firme, nos apresuró para salir. No se queden mirando al monte, muchachas. Vayan a casa rápido y no se detengan, nos dijo con una mirada que no dejaba espacio para preguntas. El camino a casa, aunque corto, me pareció eterno. El aire estaba cargado y cada sombra parecía moverse en el camino. Aunque trataba de convencerme de que era mi imaginación, no podía evitar mirar hacia atrás cada pocos pasos. No me sentí segura hasta que cerré la puerta de mi casa y aseguré las ventanas y me senté en la cama. Abracé a mis hijos mientras el silencio se volvía ensordecedor. A la mañana siguiente el pueblo estaba más inquieto que nunca. Los hombres de la obra hablaban de organizar una cacería para dar con el supuesto puma que había estado atacando a las personas. Ramón, por supuesto, seguía burlándose de todos.
Un puma no asusta a un hombre de verdad, decía riéndose mientras se servía otra cerveza. Solo los borrachos y cobardes caen ante un animal como esos. Nosotras las meseras compartíamos miradas silenciosas cada vez que lo escuchábamos hablar. Todos teníamos el mismo pensamiento. Si había un hombre que merecía enfrentar a ese puma era Ramón, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Ni siquiera Olivia, quien solía ser la más atrevida entre nosotras, parecía estar dispuesta a provocar más problemas. Esa noche los hombres de la obra decidieron salir al monte armados con machetes, rifles y lámparas. Nosotras nos quedamos en la cantina atendiendo a los pocos que no quisieron participar en la búsqueda. Ramón, como era de esperarse, se quedó en la barra bebiendo y riéndose de los que habían ido. Están perdiendo el tiempo. Ese puma solo es un perro grande o quién sabe qué. No van a encontrar nada, dijo alzando su vaso como si brindara por su propia seguridad. Sin embargo, su actitud arrogante empezaba a cambiar cuando pasada la medianoche. Un grupo de hombres regresó corriendo al pueblo gritando visiblemente aterrados. Uno de ellos, con la camisa rasgada y una herida en el brazo, entró tambaleándose a la cantina. Lo encontramos, pero no es un puma, gritó jadeando. Las palabras del hombre hicieron que todo se detuviera. Ramón, que parecía disfrutar de los demás asustados, se levantó de su asiento y se acercó al hombre herido. ¿Qué estás diciendo, imbécil?, dijo con tono burlón. Ahora resulta que he visto un fantasma. El hombre lo miró con una mezcla de ira y miedo. Te digo que no es un puma, Ramón. Era enorme. Sus ojos brillaban como fuego. Y su rugido no era normal. Nos atacó y apenas logramos escapar. Los hombres que estaban en la cantina comenzaron a murmurar entre sí mientras Ramón se cruzaba de brazos. Trataba de mantener su actitud despreocupada. Va, seguro estaban borrachos y se asustaron con un animal cualquiera. Yo no le tengo miedo a nada de eso. Doña Rosario, que había estado observando desde la barra, intervino entonces. Ramón, mejor vete a casa, ya es tarde. Y si no le tienes miedo al monte, al menos deberías preocuparte por lo que pueda pasar aquí. Pero Ramón solamente se rió y se sirvió otra cerveza. Ay, Rosario, ese puma mágico del que tanto hablan, si me lo encuentro voy a demostrarle de que no soy como esos cobardes. Yo no corro al primer ruido. Las palabras de Ramón quedaron flotando en el aire. Esa noche salió de la cantina más borracho que de costumbre. Se fue tambaleándose por el camino oscuro hacia los barracones donde dormían los trabajadores. Nadie lo acompañó como en las otras noches. La verdad creo que en el fondo todos deseábamos que el puma se cruzara en su camino. A la mañana siguiente el pueblo despertó con la noticia que nadie esperaba. Ramón había sido encontrado muerto cerca del sendero que llevaba a los barracones. Su cuerpo estaba destrozado con marcas de arañazos y mordidas profundas igual que los demás. Pero esta vez había algo diferente. Según quienes lo encontraron, su rostro estaba congelado con una expresión de puro miedo, como si hubiera visto algo que lo hubiera matado de miedo antes de que el puma lo atacara. El descubrimiento de Ramón generó un caos en el pueblo. Los hombres de la obra, ahora aterrados, abandonaron la idea de cazar al puma y comenzaron a irse en grupos dejando la carretera incompleta. Nosotras en la cantina también estábamos cada vez más inquietas. Doña Rosario, que siempre había sido nuestra roca, parecía más callada de lo normal. A veces la veía sentada en la barra mirándose a la ventana como si esperara ver algo entre las sombras del monte. Doña Rosario, ¿se encuentra bien?, le pregunté una noche mientras estaba limpiando la cantina. Ella sintió pero no dijo nada. Sin embargo, vi algo en sus ojos, algo que me hacía pensar que sabía más de lo que decía. A los pocos días, la cantina cerró de forma repentina. Los hijos de Doña Rosario llegaron al pueblo y se la llevaron al hospital diciendo que estaba muy enferma. Nosotras no sabíamos mucho de eso, solo que el lugar que había sido nuestro sustento ahora estaba vacío. Sin la cantina y con la obra prácticamente detenida, muchas de nosotras tuvimos que buscar otras maneras de sobrevivir. La noticia de la muerte de Doña Rosario llegó poco después.
Aunque al principio se dijo que había fallecido por enfermedad, nosotros nos enteramos de la verdad en el velorio. Alguien había intentado robar en su casa y le habían disparado. La noticia nos dejó conmocionadas, pero también sembró una duda en nuestras mentes. En los días siguientes, mientras recordábamos todo lo que había pasado, comenzamos a hablar de las desapariciones, de los ataques y de la extraña actitud de doña Rosario en las últimas semanas. Marta fue la que dijo lo que todos pensábamos, pero temíamos decir en voz alta. ¿Y si doña Rosario era el Puma?, dijo en un susurro. Nos quedamos en silencio. La idea parecía absurda, pero no podíamos ignorar cómo los ataques siempre parecían coincidir con las noches en las que ella estaba más callada y más tensa. Además, nunca había sido atacada a pesar de que en muchas ocasiones se quedó hasta tarde en la cantina. Olivia, quien siempre había sido más directa, añadió: y si no era el Puma, pero sí tenía algo que ver. Tal vez no estaba de acuerdo con lo que esos hombres nos estaban haciendo, y había encontrado la manera de detenerlos. Nadie respondió. Al final lo único que quedó fue el silencio y las preguntas sin respuestas. La cantina nunca volvió a abrir y la obra quedó abandonada. El pueblo volvió a su calma habitual, pero cada vez que alguien hablaba de esos días, de las desapariciones y de los ataques y de la misteriosa figura de aquel Puma, todas nosotras mirábamos recordando a doña Rosario, preguntándonos si realmente había sido solo una víctima, o si había algo más dentro de todo esto. Quizás nunca lo sabremos, pero lo que es seguro es que desde entonces nadie volvió a hablar de Ramón ni de los otros hombres. En el pueblo algunos secretos, o mejor dejarlos entre las sombras. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Las mujeres de este pueblo nunca supieron con certeza qué pasó en aquellos días, pero esos ecos de los eventos rondan todavía en sus cabezas. Quizás la lección más importante que debemos aprender es que debemos ser respetuosos con las energías que no conocemos. No vaya a ser que las encontremos de pronto en medio de la noche. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.